Bienvenidos a un nuevo video de Pro Más Mate. Este es un video de un poco de teoría, resolución de triángulos. Más específicamente en este video te estaré enseñando cuáles son las principales herramientas con las que nosotros contamos para poder resolver un triángulo rectángulo. Ok, bueno, ¿a qué me refiero con poder resolver un triángulo rectángulo? Simplemente es... La resolución se refiere a poder tener absolutamente cuánto miden todas las longitudes de los triángulos y cuánto miden todos los ángulos internos de un triángulo. Generalmente en los ejercicios que nosotros nos ponen, pues simplemente nos dan 3 datos o 2 datos dependiendo del tipo de triángulo que sea, y nos dicen este ángulo de aquí mide 30 grados, este ángulo de acá mide 37 y este lado de aquí mide 7, y nos piden que encontremos cuánto mide este lado, cuánto mide este lado y cuál es el valor del ángulo que nosotros tenemos aquí. Generalmente esos son los tipos de ejercicios en los que nosotros tenemos que resolver un triángulo rectángulo. Bueno, perdón, en las que nosotros tenemos que resolver un triángulo. Bueno, para eso nosotros necesitamos que recordar un poco sobre la clasificación de los triángulos. En un video pasado yo había hablado sobre la clasificación de los triángulos según distintos tipos. Sin embargo, para este video, para fines prácticos y para fines didácticos, únicamente vamos a dividir los triángulos en 2 tipos. Ok, es el tipo de triángulos rectángulos y absolutamente todos los otros triángulos, ¿sí? Bueno, recordemos que un triángulo rectángulo simplemente es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y los otros triángulos pues simplemente serían aquellos que sus longitudes son las que sean y sus lados son los que sean. Es decir, no hay necesidad de especificar mucho en eso. Bueno, ahora pues vamos a ver propiamente cuáles son las herramientas con las que nosotros contamos. Bueno, como les dije, nosotros vamos a tener estas 2 clasificaciones de triángulos, rectángulos y absolutamente todos los otros triángulos. Bueno, empecemos con la primera herramienta con la que nosotros contamos, que es con la suma de sus ángulos. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo miden 180 grados. Bueno, antes de eso explico rápidamente los dibujitos. Las letras mayúsculas son las longitudes, representan las longitudes de los lados, y las letras minúsculas, como son estas de aquí, representan los ángulos, o bueno, la medida de los ángulos. Bueno, entonces como nosotros sabemos, nuestra primera herramienta para cualquier triángulo es la suma de sus ángulos internos. En este caso sería A, sería B y sería C, miden 180 grados. Bueno, eso se cumple para todos los triángulos. Ahora vamos a tratar de especificar esta propiedad para un triángulo rectángulo. Nosotros ya sabemos que un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si siempre tiene un ángulo de 90 grados, la suma de sus otros 2 ángulos internos nos tiene que dar 90 grados para que se pueda cumplir la propiedad de esta misma que les acabo de decir, que la suma de sus ángulos internos mida 180 grados. Es decir, si nosotros ya sabemos que aquí mide 90 grados, entonces estas 2 sumas, este ángulo de aquí y este ángulo de acá, tiene que medir 90 grados. Bueno, me voy a primero centrar en lo que es el triángulo rectángulo para poderles explicar. Las herramientas con las que nosotros tenemos son identidades trigonométricas, es el teorema de Pitágoras, que es el que tengo aquí, y es la suma de los ángulos que les acabo de decir, que es esa que yo tengo anotada aquí. Bueno, todos ya conocen el teorema de Pitágoras, que es el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de sus otros 2 catetos. Ese es el teorema de Pitágoras, está representado aquí, y las identidades trigonométricas, principalmente las que se utilizan para poder resolverlos, pues simplemente es el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Aquí, si se fijan, yo lo estoy representando como alfa porque pues simplemente es para cualquier triángulo. Ahorita lo vamos a especificar para este. Por ejemplo, una forma muy fácil para que se puedan aprender cómo es esto de seno, coseno y cotangente es simplemente dicen coca, 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 ¿sí? Hielo, hielo, ¿sí? Entonces eso nos quiere decir que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Una forma, como les dije, sencilla de aprenderlo es coca, 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 hielo, hielo, ¿sí? Y simplemente nada más hay que aprenderse que la inversa del seno es la cosecante, y pues si son inversas, pues simplemente querría decir que esto de aquí simplemente cambia de lugar, ¿sí? Como lo estoy anotando aquí. Entonces, por ejemplo, la hipotenusa sería
iría en la parte de arriba en lugar de la parte de abajo y el cateto adyacente iría en la parte de abajo en lugar de la parte de arriba. Igual pasa con la cotangente, simplemente cambiamos de lugar lo que hay en la fracción. Es decir, me quedaría cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿sí? Eso sería simplemente, nada más hay que aprenderse ese detallito. Ok, bueno, ¿cómo se llama? Ahora, por ejemplo, si nosotros lo quisiéramos hacer específicamente para este triángulo, solamente voy a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, tengo que escoger primero uno de los dos ángulos. Por ejemplo, voy a escoger el seno de A minúscula. Entonces, ¿qué es lo que me dice el seno? Que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto simplemente sería A mayúscula. Y la hipotenusa en este caso, como nosotros sabemos, está enfrente del ángulo de 90 grados. Es decir, en este caso sería C. Sería A entre C. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos dieran las medidas de absolutamente de todos los lados y nos pudieran encontrar los ángulos, pues simplemente utilizaríamos las identidades trigonométricas y sería utilizar el seno inverso. Es decir, para calcular cuánto mide el ángulo A, sería el seno inverso de A entre C. Y de forma análoga pues, se puede hacer con el coseno, con la tangente o con cualquier otro, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder resolver cualquier otro tipo de triángulo? Pues simplemente es la ley de senos y la ley de cosenos, lo cual lo tengo más explicado en otro papelito. En el papelito que yo tengo aquí. Bueno, voy a decir cuál es la ley de cosenos. Lo voy a leer un poquito despacio para que se entienda. Es el cuadrado de un lado del triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Si se fijan, aquí está representado para los tres lados. Sería A, si yo tomara este lado por ejemplo de aquí, sería el cuadrado de este lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, en este caso sería de B y en este caso sería de C, menos el doble producto, es decir, menos dos veces, es decir, menos el doble producto de esos dos lados, es decir, de B y de C, multiplicado por el coseno del ángulo que forman. En este caso, si se fijan, el ángulo que están formando es el de A. Bueno, esa es la ley de cosenos. Ahora, la ley de senos. La ley de senos dice, la razón entre la longitud de cada lado y el seno del ángulo opuesto a él en todo triángulo es constante. Bueno, una razón se refiere a una división. Y se fijan, como les dije, las letras mayúsculas es la longitud de los lados y las letras minúsculas es propiamente el ángulo. Y entonces aquí está escrita. Nosotros la podemos escribir con los senos arriba o nosotros la podemos escribir con los senos abajo. Solamente es muy importante tener eso en cuenta. O que están todos los senos arriba o están todos los senos abajo. ¿Sí? Eso es nada más lo importante. Bueno, ahora sí, vamos a explicar un poquito más esto de la ley de cosenos y la ley de senos. Es decir, ¿cuándo puedo utilizar la ley de senos y cuándo puedo utilizar la ley de cosenos? Bueno, vamos a empezar primero por el caso más fácil. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un triángulo y nos dan la longitud de todos sus lados. Entonces, si nos dan la longitud de todos sus lados, lo único que nosotros tendríamos que hacer sería calcular cuál es el valor de cada uno de esos ángulos. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos hacer sería, si nos dan los tres lados, nosotros vamos a obtener los ángulos. Y para obtener los ángulos nosotros vamos a utilizar la ley de cosenos. Aquí ya aclaré cuándo utilizar qué cosas. Cuando nosotros tenemos tres lados utilizamos la ley de cosenos. Cuando tenemos dos lados y un ángulo, aquí si se fijan tiene un asterisco. Ahorita voy a explicar cuál es la razón de ese asterisco porque hay una condición para poderlo utilizar. Vamos a utilizar la ley de cosenos. Y si se fijan aquí tenemos dos lados y un ángulo, utilizamos la ley de senos. Y un lado y dos ángulos utilizamos también la ley de senos. Bueno. Entonces, si se fijan aquí, como les dije, si nosotros tenemos tres lados, lo que obtenemos van a ser los ángulos. ¿Cuáles? Bueno, pues ya dependiendo de cuál sea el que calculemos. Es decir, aquí en nuestra ley de cosenos, lo que nosotros tendríamos que despejar sería el ángulo mediante operaciones algebraicas. Y ya nada más sería cuestión de sustituir los datos de los tres lados y ya obtendríamos cuál es el valor del ángulo. Ahora, aquí se fijan tengo dos lados y un ángulo. Aquí tiene el asterisco porque es especial el ángulo que sea. Por ejemplo, si a mí me dieran este triángulo y me dijeran que aquí mide 8 y aquí mide 10 y me dieran, ojo aquí, que me dieran este ángulo, me dieran el valor de este ángulo que no se fuera 97 grados.
Aquí, en este caso, yo sí puedo utilizar la ley de cosenos, porque el ángulo que me tienen que dar aquí como dato tiene que ser el ángulo que forman estos dos lados. Si me dieran otro ángulo, es decir, si me dieran este ángulo o este ángulo, yo no podría utilizar la ley de cosenos, tendría que utilizar la ley de senos, porque me quedarían dos incógnitas y solamente tendría una ecuación, entonces no me permitiría resolverlo. Porque si se fijan, ¿cómo se llama? Otra cosa importante, si yo tengo dos lados y el ángulo que sí me dan es el que forman esos dos lados, entonces lo que yo obtengo va a ser un lado, es decir, voy a obtener como resultado de utilizar la ley de cosenos, voy a obtener cuánto mide este lado de aquí, ¿sí? Pero como les dije, si me dieran este ángulo o este ángulo, yo no podría utilizar la ley de cosenos y tendría que utilizar la ley de senos. Ok, bueno, ahora, si a mí me dan como datos dos lados y un ángulo, ¿qué es lo que voy a obtener como resultado de utilizar la ley de senos? Voy a obtener un ángulo. Y si yo tengo un lado y me dan el valor de dos ángulos, lo que yo voy a obtener como resultado de utilizar la ley de senos va a ser la longitud de un lado, ¿sí? Entonces, eso es lo que obtenemos. Si tenemos tres lados, obtenemos ángulos. Si tenemos dos lados y un ángulo, siempre y cuando sea el ángulo que forman esos dos lados que me dan como dato, yo voy a obtener la longitud de un lado, ¿sí? Y si se fijan, pues ya es más fácil simplemente... la cuestión aquí es sacar el primer dato, por así decirlo, y ya se puede resolver más fácil el triángulo. En otro video voy a explicar esto, pero ahora sí con ejercicios. Y otra cosa muy importante que se me olvidó comentarles es que, por ejemplo, en la resolución de triángulos, lo que nos importa aquí es que generalmente para poder resolver un triángulo rectángulo únicamente necesitamos dos datos. Y para poder resolver un triángulo, bueno, cualquier tipo de triángulo, siempre y cuando no sea rectángulo, vamos a necesitar como mínimo tres datos. Eso es lo que vamos a necesitar para poder resolverlos. Y es muy importante esto de la ley de senos y cosenos y que nosotros sepamos resolver triángulos, porque son muy importantes dado que tienen una gran cantidad de aplicaciones, sobre todo en lo que es la física y pues en lo que se refiere al área de vectores. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si te gustó, por favor regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y pues nos vemos en el siguiente video de Pro Más Mate. Chao, chao.